Estaba yo el otro día jugando al Polybius en el área 51, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Corazones de Acero, también conocida como Fury en otros países. Esta reseña me la pidió uno de mis mecenas, que se llama Gustavo Valdez. Y antes de nada quiero aprovechar para aclarar unas cosas con respecto al Patreon. No tiene mucho que ver con el vídeo, pero puede haber gente a la que le interese, y si no es así, salta al minuto que ves en pantalla. Es bien sabido que de vez en cuando hago vídeos a petición de los mecenas, como este que vais a ver. Sin embargo, tuve que inhabilitar esa opción temporalmente porque llegué a tener más de 30 reseñas pendientes, y como comprenderéis, el día no tiene suficientes horas como para cubrir semejante listado, y eso por no tener en cuenta que por cada petición que reseñaba se añadían otras 3, con lo cual era completamente inviable. Sin embargo, hay un problema muy recurrente que al principio no le di mucha importancia, pero que a día de hoy me parece un cachondeo, y es que hay personas que se suscriben para pedir una película y luego me intentan dar el palo anulando la suscripción poco antes de que Patreon pase factura. Algunos no disimulan lo más mínimo y lo hacen a las pocas horas de pedir la reseña, con lo cual borro su petición al momento y ya está. Pero hay gente que es mucho más avispada y a lo mejor espera 3 semanas y media y luego se larga justo antes de hacer el pago. Y sinceramente eso me parece una falta de respeto tanto para mí por intentar engañarme como para todos vosotros, ya que hay gente a la que le gustaría mucho pedir una película en concreto y se tiene que joder porque no se lo puede permitir. Pero también es un vacil hacia los demás mecenas, que me dan apoyo constante porque saben que Patreon es una página de mecenazgos y no una tienda online. Pero claro, luego viene el espabilado de turno y se cree que todos son idiotas menos él. Son como el típico gilipollas que se intenta saltar la cola del cine o de la discoteca pensando que sus intereses están por encima de los demás. En base a esto voy a tomar una medida, y es la de comprobar una por una todas las peticiones pendientes y eliminar aquellas que vengan de una persona que me hizo la 1314. Si me pedisteis una película en su día y ya no sois mecenas, os aconsejo mandarme un correo para comprobar si sigue en la lista de pendientes o si por el contrario hubo algún tipo de malentendido. Pero si me disteis el palo, tened un poco de vergüenza y asumid que la jugada os salió mal, que ya veo a más de uno intentándolo por segunda vez. En principio voy a hacer esto, pero si veo que la cosa empeora me voy a ver obligado a establecer el pronto pago, es decir, que para convertirte en mecenas Patreon te cobre al instante, antes de que puedas mandarme un mensaje siquiera. Así por lo menos tengo la garantía de que no me vas a dar el palo, aunque sinceramente no querría llegar a ese extremo, porque puede haber gente que se equivoque, se arrepienta o no tenga muy claro cómo funciona, pero eso ya no depende de mí, sino de cómo se comporten los demás. Si se ponen en plan deshonesto tendré que contrarrestarlo de alguna forma. Por cierto, hubo algún caso de personas que me apoyaron durante varios meses, pero Patreon no les cobró porque funciona mal. A veces, dependiendo de la tarjeta de crédito, el país de origen o por el motivo que sea, la página declina los pagos. Pero evidentemente esto no es culpa de los mecenas, sino de Patreon, con lo cual todas las peticiones que me hicieron las mantengo. Por ejemplo, este chico me pidió la reseña de la película de Assassin's Creed y me apoyó durante 5 meses con el máximo mecenazgo. Sin embargo, Patreon le rechazó todos los pagos y no le cobró ni un solo céntimo. Pero como no es culpa suya, la reseña la voy a hacer igualmente. Las medidas previas solo las voy a tomar con los que cancelaron suscripción manualmente justo antes de los cobros. Y repito, si creéis que hubo algún malentendido, habladme por correo. La cuenta de Patreon me la hice para conseguir un apoyo extra y ya de paso no depender tanto de YouTube. No es una tienda de tú me pagas y yo te hago la reseña que me pidas. La idea era la de tú me pagas porque te gusta mi contenido y quieres apoyarme, y yo te compenso con una serie de ventajas a modo de agradecimiento, entre las cuales puede estar la de hacer una reseña a petición o decidir las futuras sagas a reseñar. Ese es el funcionamiento de Patreon. No es una tienda. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que no lo comprende. Si no puedes permitirte un mecenazgo o vas a meterte en un apuro económico, no lo hagas. Yo no quiero que la gente se presione para apoyar mi canal, porque esto no es como cuando ahorras para comprarte un videojuego. Prefiero 1000 veces un mecenas que paga $1 mensual durante 5 meses que una persona que paga $10 un único mes para pedir película y luego marcharse. El Patreon lo tengo para recibir apoyo a largo plazo, sea grande o pequeño, y si alguien no puede o no quiere dármelo, lo entiendo perfectamente, joder, es vuestro dinero. Yo no soy nadie para obligaros a gastarlo en mí, pero entended que Patreon está para lo que está. Así que si teníais pensado suscribiros un único mes solo para pedir una película, prefiero que no lo hagáis. Y esto no lo digo a malas, pero es que por culpa de eso me estoy saturando con peticiones pendientes, y al final más del 90% de los nuevos mecenas se acaban largando a final de mes. Esta clase de gente, aunque no tenga malas intenciones, está haciendo que se me acumule muchísimo trabajo, así que para no tener que inhabilitarlo de nuevo en el futuro, preferiría que tomaseis conciencia con el tema. Sé que tenéis muchas ganas de que reseñe esta película o aquella otra, pero somos 200.000 personas. No puedo satisfacer a todos, entendedlo. Y ahora que está todo dicho, vamos a empezar con el vídeo. La historia se ambienta en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Alemania. Aquí nos presentan un grupo de soldados que realizan sus misiones en tanque, pero al parecer después de un bombardeo se quedaron tirados y son los únicos supervivientes del ataque. Sin embargo, uno de los suyos se murió y discuten mucho entre sí mientras tratan de arreglar el vehículo. De primeras pensaba que iba a ser una escena importante, o que quizás nos darían una introducción in media res para después continuar con lo que pasó previamente, pero lo cierto es que no. Simplemente arreglan el tanque y
regresan al campamento militar como si nada. Como prólogo cumple bastante bien a la hora de representar las consecuencias de una batalla, pero cuesta bastante quedarse con los nombres. En cualquier caso, una vez a salvo le asignan a un chaval llamado Norman para que sustituya al compañero que murió en la batalla, pero el problema es que aparte de ser muy joven también es inexperto, ya que trabaja de mecanógrafo y nunca cogió un arma en su vida. Aún así, como la cosa no está como para ponerse quisquillosos, no les queda más remedio que aceptarlo, con lo cual conoce al resto del grupo. A ver, por una parte están el propio Norman, que es el nuevo, y Chacal, que es como llaman a Brad Pitt. Luego tenemos a Gordo, que es el apodo del que hace de Luis en Ant-Man, Grady, que es el que hace de Shane en The Walking Dead, y finalmente Boyd, que es Sam Witwicky de Transformers. Ahora que ya conocemos a todos, vacilan un poco a Norman por ser el novato, y enseguida les toca hacer un nuevo viaje en tanque para liberar una serie de poblados ocupados por los alemanes. Por el camino se pueden ver decenas de refugiados, lo cual contribuye mucho a la ambientación, ya que como podréis comprender, la guerra los obliga a abandonar sus propios hogares y buscarse la vida como sea. Entonces poco después sufren una emboscada con la que inutilizan el primero de los tanques, pero no fue una emboscada cualquiera, ya que los asaltantes eran niños, y de hecho Norman los vio a tiempo, pero no quiso disparar precisamente por eso, cosa que le cuesta una bronca de Chacal. Y yo no sé cómo de fiel puede ser a la realidad, pero de ser cierto es todavía más duro, ya que utilizar niños en la guerra es una jugada bastante sucia e inmoral. No solo por el hecho de que posiblemente lo hagan contra su voluntad, sino porque además hace dudar al enemigo. Me recuerda a la Legión de César en Fallout New Vegas. Continuando con el viaje, ahora que el primer tanque quedó destrozado, Chacal toma el mando del pelotón, y es entonces cuando tenemos el primer enfrentamiento importante, porque cuando llegan a una llanura se tienen que enfrentar cara a cara con unas trincheras llenas de soldados nazis y varios cañones antitanque. Al mismo tiempo también había tropas estadounidenses manteniendo la posición, con lo cual en medio del caos van avanzando poco a poco mientras los soldados que había en la tierra se cubren tras los vehículos blindados. Yo no sé mucho del tema, pero la verdad es que este tipo de escenas te ayudan a comprender un poco cómo son las estrategias militares para este tipo de situaciones, y ya de paso el equipamiento utilizado y la intensidad de los conflictos. Es una escena larga pero bien estructurada, o al menos a mí me lo pareció. Se hace entretenida de ver y como acabo de decir te ayuda a entender cómo se hacían las cosas por aquel entonces. Al terminar el conflicto ganan los americanos, pero Norman colapsa por culpa de la presión y dice que quiere abandonar. Entonces al ver que le cuesta asimilar la situación, Chacal le obliga a ejecutar a un soldado nazi capturado para que así se vuelva un hombre, algo así como un ritual de iniciación. Sin embargo el muchacho no quiere y al final, después de muchas collejas y sopapos en la cara, acaba haciéndolo por la fuerza. Aunque bueno, más bien fue Chacal quien apretó el gatillo, pero en teoría el ritual se hizo. Esta es la típica situación en la que te ponen a alguien noble y honrado viviendo momentos que le obligan a ser cruel para sobrevivir. No es innovadora precisamente, pero oye, se hizo bien. Sabe transmitir cierta incomodidad e incluso lástima por el soldado alemán, ya que antes de morir decía que tenía hijos y mujer, pero claro, la guerra es así. Además los compañeros de Norman, que hasta hace poco eran bastante duros con él, ahora parecen mostrar su lado más humano, diciéndole que a nadie le parece algo agradable y que incluso los más veteranos tuvieron miedo en su día, y eso es un buen incentivo para iniciar su desarrollo y ya de paso conocerlos mejor. Retomando una vez más el viaje, llegan al primer pueblo y tras bombardear un par de edificios y tener un tiroteo bastante breve, consiguen derrotar a los alemanes y hacer que se rindan. Entonces una vez más comprobamos que la mayoría de los soldados, entre comillas, eran niños a los que habían obligado a participar o aldeanos que estaban en una situación parecida. Y a partir de este momento la película nos da un respiro en el que los soldados celebran la victoria y se relajan por el pueblo, algunos comportándose y otros haciendo el bruto. En el caso de Chacal se lleva a Norman a una vivienda en la que había dos mujeres, una mayor y otra joven. Durante los próximos 20 minutos más o menos no sucede nada realmente importante. De hecho me pareció extraña la manera en la que los soldados americanos se meten en las casas ajenas con toda la confianza del mundo y se comportan como si nada. Supongo que es una especie de pacto no escrito en el que los aldeanos agradecen a los soldados el haberlos liberado de los nazis, pero la verdad es que no tengo ni idea. En cualquier caso, tal y como acabo de comentar, tanto Norman como Chacal se toman un respiro en aquella vivienda mientras cocinan unos huevos, empatizan con las dueñas de la casa, tocan el piano y despejan un poco la mente de toda la muerte que tuvieron que ver. De hecho, Norman se acaba acostando con la chica joven que se llama Emma, pese a que ninguno de los dos habla el mismo idioma. Pero la tranquilidad se va al carajo cuando llegan los demás compañeros, porque aparte de estar borrachos parecen tener cierto resentimiento hacia Chacal por no haberlos invitado. Y es que nada más llegar se unen a la fiesta y tratan fatal a las chicas, especialmente Grady, que se comporta como un cretino. Pero no contentos con haber jodido el buen rollo, van y cuentan una historia pasada en la que tuvieron que matar a un montón de caballos durante el día D, la cual tengo que decir que está un poco mal planteada. Habría estado bien acompañarla con un flashback, porque tal y como la cuentan ni se entiende muy bien ni tampoco impacta lo suficiente. Pero vamos, que les fastidian la velada porque fue un suceso traumático que desagradó a todo el mundo. Al final terminan la comida de mala manera y se preparan para viajar de nuevo, pero justo antes de partir los nazis bombardean la zona y destruyen el edificio en el que habían estado hace un rato, y como era de esperar, Emma murió. Entonces Grady vuelve a provocar a Norman y este se pelea con él, por ser un insensible y burlarse de algo tan serio. Y esta parte creo que la hicieron muy bien,
bien, porque desde hace un buen rato parecía que las cosas estaban mejorando, dándole un respiro a los protagonistas e ilusionándonos con la idea de que Norman había encontrado el amor en un lugar tan inesperado como podría ser un país en guerra. Sin embargo, el bofetón que te dan con esto te hace entender que la guerra puede arrebatártelo todo en cuestión de segundos. Todo atisbo de felicidad a tomar por culo de un momento a otro. Lo único malo que le veo a todo esto es que Emma tuvo una muerte muy limpia. O sea, bombardean tu casa y luego estás parcialmente enterrada con un poco de sangre en la nariz. Lo normal habría sido o bien quedarse debajo de todos los escombros o que directamente hubiera Emma por toda la casa. Pero bueno, supongo que lo hicieron para que Norman pudiera confirmar su muerte y así verla una última vez. Demasiado poético a mi parecer, pero por lo menos transmite bien el mensaje. El viaje de los soldados se reanuda de nuevo y podemos notar que Norman está mucho más curtido que cuando llegó al campamento. Parece que por fin comprendió que en la guerra muere gente y que tus opciones son matar o morir. Ya solo quedan 3 de los tanques que iniciaron la misión, y en medio de un descampado se topan con el mayor obstáculo hasta entonces, que es precisamente un tanque nazi, pero en este caso es el modelo Tiger, que tiene un blindaje mucho más resistente y consigue cargarse a 2 de los tanques que quedaban, dejando al grupo protagonista a solas. La pelea es bastante interesante y el conflicto una vez más te muestra cómo sería una batalla de tanques desde un punto de vista más o menos realista. Y digo lo de más o menos porque al final el grupo de Norman consigue ponerse por detrás y destruirlo dándole en su punto débil, que sería la espalda. Y esto fue bastante conveniente porque vamos a ver, había mucha distancia y el Tiger era superior en todo, llegando a destruir 2 de los tanques con bastante facilidad. Pero justamente con los protas falla todos los disparos y deja que lo rodeen como si nada. ¿Acaso no podían girar en círculos hasta cargárselos? ¿O disparar un proyectil con precisión igual que con los otros 2? Es como si al principio fuese implacable y de repente se volvieran todos lerdos y se dejasen derrotar. La primera mitad de la batalla fue realista y mantuvo la tensión, pero el desenlace peca de ser demasiado ficticio a mi parecer. Me habría gustado más que lo hubiesen derrotado entre los 3 y que gracias a la distracción consiguiesen rodearlo, pero en un 1 contra 1 queda raro. Continuando con la misión ya solo queda el tanque de los protagonistas, pero pisan una mina terrestre y se les estropea. Entonces mientras lo intentan arreglar mandan a Norman ir a vigilar el camino por si aparecen soldados nazis. Y vaya si aparecen, porque un pelotón de 300 alemanes va directamente hacia ellos. Entonces cuando avisa a los suyos tienen que tomar una decisión, marcharse y sobrevivir o defender la posición y mantenerse fieles a las órdenes que les dieron. Al principio todos querían irse menos Chacal, pero al final se acaban quedando y se preparan para el ataque. Una vez llegan los nazis aprovechan el factor sorpresa para pillarlos con la guardia baja y tienen un tiroteo desde el interior del tanque en el que poco a poco mantienen a raya todos los soldados. La batalla, al igual que todas las que estuvimos viendo, es muy entretenida de ver y no se cortan demasiado, aunque hubo varios detalles que me llamaron la atención. El primero de ellos es que anochece rapidísimo de una escena a otra, y vale, yo entiendo que el conflicto duró lo suyo, pero cuando vemos la primera escena de noche parece que sucede poco después de cuando empieza la pelea, y no sé, es una transición que no se nota. A lo mejor es un error o a lo mejor no, pero lo que está claro es que empieza la batalla y al segundo ya es de noche. El segundo detalle es que al igual que con el Tiger, los nazis parece que se volvieron idiotas, porque exceptuando un par de soldados mínimamente inteligentes, todos los demás se ponen a correr al lado del tanque sin cubrirse, sin disparar y sin usar el sentido común, como si su único propósito fuese el de ser dianas con patas. Y ya para terminar, el tercer detalle es que llegados cierto punto se quedan sin munición y tienen que recoger unas cajas afuera. Y yo me pregunto, si sabían que había tantos soldados acercándose y que tenían todas las de perder, ¿no pudieron meter toda la munición dentro del tanque? Da igual que estuvieran apretados, porque era casi seguro que se iban a quedar sin balas más pronto que tarde. Arriesgarse a dejarlas fuera para tener que salir después fue una decisión muy mal pensada. En fin, como era de esperar, los nazis eran demasiados y poco a poco los protagonistas se mueren de una forma u otra hasta que solo quedan un Chacal malherido y un Norman asustado. Entonces, gracias a una escotilla que había por debajo, Norman se escabulle y se esconde debajo del tanque mientras Chacal se sacrifica haciendo de cebo. Ahora que los nazis ganaron, comprueban la zona y curiosamente uno de ellos encuentra a Norman pero no dice nada. Y de esto hablaré en un rato, pero el tema es que se acaban marchando y el único superviviente fue el novato del grupo. Por cierto, hay una parte en la que los nazis tiran unas granadas dentro y cuando Norman se vuelve a meter ve a Chacal perfectamente entero. Digo yo que 2 granadas tienen mucha más potencia, deberían haberlo destrozado. En cualquier caso, tiempo después los americanos llegan a la zona y encuentran a Norman dentro del tanque. Entonces se lo llevan consigo, le dicen que es un héroe por haber mantenido a raya a todos aquellos alemanes y se termina la película, con un final agridulce. Corazones de Acero me pareció una buena película. Al igual que muchos largometrajes con temática bélica, saben mostrarte la crudeza de la guerra y las consecuencias que acarrea, así como el comportamiento de los soldados, estrategias militares y lo que se podría llegar a sentir en una situación del estilo. En este caso dejan un poco de lado las fuerzas terrestres para centrarse en los tanques, ya que la mayor parte del tiempo estarán dentro de uno tratando de abrirle paso a los demás soldados. Y eso fue un detalle que me gustó, porque no suelen darle mucha importancia a estos vehículos, y en cambio aquí podemos ver cómo se reparten las tareas en su interior y lo importante es que pueden llegar a ser en una guerra, cambiando las tornas de un conflicto con relativa facilidad. Las escenas de acción están muy bien llevadas por lo general, y la banda sonora acompaña bastante bien la
película, aunque sí que es cierto que a veces las batallas pecan de ser demasiado surrealistas y caer en el típico estereotipo de película yankee, en la que los americanos son unos soldados implacables y extremadamente patriotas, mientras que los nazis se comportan como imbéciles, fallando los disparos y prácticamente dejándose matar. No sucede a menudo, pero la batalla final y la pelea contra el Tiger tuvieron una conclusión muy del estilo, y en la vida real creo que el resultado habría sido muy diferente, pero bueno, por lo demás cumple. Lo que no entiendo es lo de los destellos verdes. No sé si en la vida real puede suceder esto, pero hay momentos en los que los disparos se ven de color verde. ¿Y qué queréis que os diga? Me recuerda a Star Wars. Si alguien fue a la guerra, que me diga si esto es realista o si se lo inventaron, pero me llamó la atención muchísimo. El desarrollo de los personajes tiene una evolución bastante irregular. Es decir, normalmente en este tipo de películas tenemos un personaje repelente que poco a poco se hace de querer. En cambio aquí los compañeros de Norman tienen sus momentos buenos y malos. Por ejemplo, al principio eran bastante desagradables y luego descubres que no eran tan mala gente. Pero de repente llega la escena de la casa de Emma y vuelven a comportarse como unos cretinos. Pero luego Grady se disculpa por lo que hizo y finalmente luchan juntos en la batalla final. Es un desarrollo que me parece muy realista, porque la gente en la vida real también tiene sus decaídas. No siempre vamos a mejorar de forma gradual, ya que según el momento y nuestro estado de ánimo podemos tener días buenos y días malos. Y esta película lo supo reflejar bastante bien. Con Chacal es con quien más se nota, ya que pese a parecer un tipo implacable también tiene su lado humano, y esto se puede notar en la escena de la vivienda o justo al principio, cuando parecía que la muerte de su compañero no la había afectado y luego se esconde detrás de un tanque para asimilar la pérdida. En el caso de Norman quizás se curtió demasiado pronto, pero la película dura solo 2 horas, así que supongo que no había tiempo para mucho más. Pero la verdad es que pasó de ser un novato acobardado a un soldado decidido que estuvo dispuesto a dar su vida por la patria. Una vez más repito que cosas como esta pueden sentirse demasiado yankees, pero la duración de la película da para lo que da. Y ya para acabar quiero mencionar la escena del soldado nazi ignorando a Norman, que me pareció una jugada bastante valiente por parte del director, ya que desde el minuto 1 de película te muestran a los nazis como unos desalmados que cuelgan civiles, envían niños a la guerra y bombardean poblados. Pero de repente, justo al final de todo, uno de los malos perdona a Norman después de que hubiesen matado a un centenar de los suyos, demostrando así que no todos los soldados son mala gente, ya que muchos de ellos van a la guerra porque no les queda otra que obedecer a los de arriba. Al final en una guerra hay de todo, desde psicópatas que disfrutan matando hasta gente que está entre la espada y la pared y acaba participando porque no le queda más remedio. Y eso incluye a ambos bandos, tanto el de los aliados como el del eje. Y por eso creo que fue una jugada valiente, porque enseñar el lado humano de un soldado nazi no suele hacerse en el cine. Supongo que el mensaje que nos quieren dar es que cada persona es un mundo y por muy tóxica que sea la causa que defienden, no todos tuvieron elección. Siempre habrá soldados buenos y soldados malos en ambos bandos. Conclusión final. Corazones de Acero es una película bélica que me parece buena. Puede llegar a ser muy cruda en algunos momentos y el realismo falla en varias ocasiones, pero igualmente la recomiendo. Si te interesan los tanques y las películas de guerra, esta es una muy buena elección.